Hola, bienvenido, bienvenida a Cuéntame una reflexión. Este es un espacio para detenernos un momento, para mirar hacia adentro y recordar que lo más importante no siempre hace ruido. A veces hace falta silencio para escucharnos de verdad. Y justo de eso quiero hablarte hoy. Hay un libro que, aunque breve y aparentemente sencillo, encierra una sabiduría que toca el alma. Se titula El caballero de la armadura oxidada y fue escrito por Robert Fisher. Si no lo has leído, te lo recomiendo de corazón. Es uno de esos libros que parecen hablarte justo cuando más lo necesitas. A mí me marcó profundamente desde la primera vez que lo leí, y ya lo he leído unas 5 veces. Cada lectura me ha ofrecido algo nuevo, una capa más de comprensión sobre mí misma, sobre el amor propio, la autenticidad y el arte de quitarnos las armaduras, que a veces, sin darnos cuenta, nos hemos puesto para sobrevivir. Hoy quiero invitarte a recorrer juntos el primer tramo de ese viaje interior que propone el libro, la llegada del caballero al castillo del silencio, el lugar donde comienza su transformación. Nuestro protagonista es un caballero valiente, admirado en todo el reino por sus hazañas y por su brillante armadura. Sin embargo, su necesidad de estar siempre listo para la batalla, de protegerse, de ser útil y valiente ante todos, lo llevó a no quitarse nunca la armadura, ni para descansar, ni para abrazar, ni siquiera para amar. Al principio fue una medida práctica, pero con el tiempo esa armadura se convirtió en una prisión. Su esposa Julieta y su hijo Cristóbal apenas podían reconocerlo. No le veían la cara, no sentían su calor. Pero lo peor era que él mismo comenzó a olvidarse de quién era sin esa armadura. Hasta que un día Julieta le dijo con el corazón roto: «O te quitas la armadura o me marcho con nuestro hijo». Entonces el caballero intentó quitársela, pero descubrió que ya no podía, que la armadura se había quedado pegada a su piel, a su cuerpo, a su alma. Acudió al herrero del reino, pero ni con fuego ni fuerza pudo liberarlo. Fue así como decidió emprender un viaje más profundo, no uno de dragones ni espadas, sino uno hacia sí mismo. Buscó al sabio Merlín con la esperanza de encontrar respuestas, y lo halló en el corazón del bosque. Merlín le explicó que la armadura no era solo de metal, era emocional. Estaba hecha de miedos, de inseguridades, de silencios no dichos. Y para quitársela, tendría que atravesar un camino difícil, pero liberador, el camino de la verdad. Así comenzó el viaje interior del caballero, y no lo hizo solo. Lo acompañaban 2 pequeñas grandes aliadas, una paloma llamada Rebeca y una ardilla llamada Ardilla. Rebeca, con su voz dulce pero firme, representa la sabiduría intuitiva. Ella le recuerda al caballero que las respuestas no están fuera sino dentro, que todo lo que busca, paz, amor, comprensión, solo puede encontrarse si deja de huir de sí mismo. Ardilla, por otro lado, le da ese toque de calidez y sentido común. Es la que le hace ver que sentirse vulnerable no es una debilidad, sino un acto de valentía. Que mostrarse tal como es, sin armadura, sin títulos, sin defensas, es el verdadero coraje. Y así
Acompañado y guiado, el caballero llegó al primer gran desafío, el castillo del silencio. Al llegar, el caballero sintió algo extraño. No era miedo, pero sí una incomodidad profunda, como si no supiera muy bien qué hacer sin todo el ruido al que ya estaba acostumbrado. Allí no había batallas que luchar, no había damiselas en apuros, no había gente que impresionar, no había armaduras que pulir ni enemigos que vencer. Solo estaba él, y por primera vez en mucho tiempo no podía huir de sí mismo. Lo primero que aprendió es que el silencio no es vacío, el silencio es espejo. Y ese espejo le mostró cosas que había evitado mirar durante años. En ese espacio callado empezaron a brotar pensamientos olvidados, recuerdos, emociones que había enterrado bajo capas de tengo que ser fuerte, tengo que demostrar, no puedo fallar. Recordó momentos de su infancia, días en los que sintió tristeza, miedo o soledad. Se dio cuenta de que desde muy pequeño había aprendido a reprimir todo lo que dolía, a ponerse una armadura emocional para no ser herido, para que nadie lo viera vulnerable. Pero esa armadura que en su día lo protegió, con los años se había convertido en una cárcel. El silencio lo obligó a escucharse de verdad. Y claro, eso al principio duele. Dolía ver cuántas veces se había exigido más de la cuenta, cuántas veces había buscado fuera lo que le faltaba dentro. En ese castillo, el caballero empezó a distinguir su ego de su esencia, a ver sus máscaras, sus heridas no sanadas, pero también empezó a vislumbrar algo más profundo, algo que hasta entonces había estado sepultado, su verdad interior. Allí aprendió a estar consigo mismo sin querer escapar. Aprendió que el amor que tanto había buscado en su esposa Julieta, en su hijo Cristóbal, no podía darlo si antes no se lo ofrecía a sí mismo. Descubrió que había vivido para ser admirado y no para ser amado, que había confundido el reconocimiento con el afecto, que su armadura, tan reluciente por fuera, era en realidad un muro que le impedía ser visto de verdad. Y así, en medio de ese silencio inmenso, el caballero comprendió algo crucial, que solo cuando acallas el ruido exterior puedes empezar a escuchar tu voz interior. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo curioso. Siempre había hablado mucho con los demás, intentando convencer, explicar, justificar, y también consigo mismo, a través de pensamientos constantes, planes, juicios, dudas, una conversación interna que nunca se detenía, un ruido mental que le impedía sentir, escuchar o simplemente estar. Pero en el castillo del silencio, ese ruido empezó a apagarse, y al principio lo sintió como un vacío incómodo, inquietante, pero después ese silencio se convirtió en un espacio fértil, donde por fin pudo escuchar lo que realmente sentía. Se dio cuenta de que detrás de tantas palabras, de tantos deberes, de tanta actividad, había un ser cansado, necesitado de ternura, de pausa, de autenticidad. Y entonces entendió
que el silencio no era su enemigo, era su aliado. Un espacio donde podía reencontrarse con quien realmente era, sin máscaras, sin armadura, sin ruido. Este castillo del silencio no es solo parte de una historia. También nos habla de ti, de mí, de todos los que vamos por la vida sin darnos cuenta del peso que llevamos. De este castillo podemos extraer varias enseñanzas. Estamos llenos de ruido. El móvil, el trabajo, las redes, la presión constante de ser productivos. Todo esto es una forma moderna de armadura. Nos protege, sí, pero también nos distrae de nosotros mismos. Aprender a parar, a estar en silencio, no es una pérdida de tiempo, es un acto de amor propio. Evitar estar solos es evitar conocernos. Hay personas que no pueden estar ni 5 minutos sin música, sin notificaciones, sin hacer algo. ¿Por qué? Porque en el silencio aparece todo lo que no quieren sentir. Y ahí está la clave. Si no lo enfrentas, te controla. La armadura es la imagen que mostramos al mundo. Esa versión de ti que siempre está bien, que nunca se queja, que cumple con todo. Pero, ¿y si debajo de todo eso estás agotada, insegura o simplemente desconectada? El castillo te enseña que no pasa nada por no poder con todo, que mostrarse humano, vulnerable, es profundamente liberador. Escuchar tu voz interior es un superpoder. Cuando dejas de vivir en automático, empiezas a distinguir qué haces por ti y qué haces por agradar o encajar. El silencio limpia el ruido mental, te devuelve tu brújula. La conexión empieza dentro. El caballero quería amor de su familia, pero no sabía ni cómo amarse a sí mismo. ¿Cómo vas a querer bien a los demás si no te das un segundo para saber cómo estás tú? Seguramente te preguntarás, ¿y por qué el silencio es el principio del cambio? Porque es lo único que no puedes maquillar. Cuando te callas y te quedas contigo, se cae el personaje. No hay filtros, no hay rol que interpretar, solo estás tú, desnuda emocionalmente. Y es ahí, en ese momento crudo, donde empieza el cambio. Porque no puedes transformar lo que no ves. El silencio es como encender una linterna dentro de ti. A veces muestra cosas feas, sí, cosas que duelen, pero también te da la oportunidad de decir, vale, esto está aquí, ¿qué quiero hacer con esto ahora? ¿Y qué hay de ti? ¿Has sentido alguna vez ese momento de quietud en el que todo el ruido cesa y de repente aparecen tus pensamientos, tus emociones, tu historia? Tal vez ese es tu propio castillo del silencio, ese espacio donde por fin puedes ver tu armadura y empezar a preguntarte si todavía la necesitas. Aquí es donde puedes empezar a reconocer tus capas, la del tengo que poder con todo, la del mejor no molesto o si me ven débil me van a rechazar. El silencio no te juzga, el silencio te muestra. Y en ese mostrar empieza la transformación. En el castillo del silencio, el caballero no encuentra respuestas externas. Encuentra algo más valioso. El permiso de sentirse, de escucharse, de ser sin hacer.
¿Te atreverías a quedarte un rato en tu propio castillo del silencio? Espero que hayas respondido sí con convicción, porque he preparado para ti una visualización guiada por tu propio castillo del silencio. ¿Empezamos? Si puedes, siéntate en una postura cómoda. Cierra los ojos. Coge aire por la nariz, llena tu pecho y tu vientre de aire. Y exhala lentamente por la boca. Inhala por la nariz, expande tus costillas y exhala despacito por la boca. Una vez más. Inhala por la nariz, lo estás haciendo genial. Y exhala por la boca. Imagina que estás caminando por un bosque tranquilo. Los rayos del sol se filtran entre las ramas altas, creando destellos sobre un suelo cubierto de hojas. A cada paso sientes el crujir de las hojas bajo tus pies. El aire es fresco y huele a tierra mojada, a pino, a naturaleza viva. Respiras hondo y ese aroma te calma por dentro. A tu alrededor, los árboles se alzan majestuosos con tonos verdes, dorados y rojizos. Y entre los arbustos, a lo lejos, se alza una construcción antigua. Es el castillo del silencio. Y tú te estás acercando. Mientras caminas hacia él, notas que llevas algo puesto. Es una armadura. Es pesada. A veces ni te dabas cuenta de que la llevabas, pero ahora puedes sentir su peso sobre tus hombros, sobre tu pecho. Y te haces algunas preguntas. ¿De qué está hecha mi armadura? ¿De expectativas? ¿De miedos? ¿Perfeccionismo? ¿Culpa? ¿Qué partes de mí protege? ¿Y qué partes de mí oculta? ¿Me hace sentir fuerte o más bien me aísla? Tal vez te ha servido durante mucho tiempo, tal vez fue necesaria, pero ¿sigue siendo útil hoy? ¿Qué crees que pasaría si empezaras a quitártela poco a poco? Respira profundamente con estas preguntas. Inhala por la nariz lentamente. Y exhala por la boca despacito. Vuelve a inhalar. Expande tus costillas, llena tu cuerpo de aire y exhala despacito por la boca. Ahora te invito a que entres al castillo. Todo está en silencio, no hay prisa, no hay nadie que te mire, solo estás tú. Y mientras caminas por un pasillo de piedra, vas dejando caer una parte de esa armadura. Primero el yelmo y sientes la brisa y el frescor en tu rostro. Luego los guanteletes y por fin puedes sentir con las manos. Muévelas, siéntelas libres. Después el pecho y tu corazón respira más libre. Ahora cabe más aire en tus pulmones. Hasta quedar contigo,
simplemente tú, sin máscaras, sin defensas, sin armadura, solo tú. Siente ahora tu cuerpo aquí, en este espacio real. Vuelve a la respiración. Inhala y exhala. Tal vez no podamos soltar toda la armadura hoy, pero hemos aflojado una pieza y eso ya es mucho. Recuerda, el silencio no es vacío, es el espacio donde empieza a hablar tu verdad. Hemos caminado juntos por el castillo del silencio, y aunque parezca un lugar solitario, en realidad está lleno de respuestas. En ese espacio sin ruido, has podido escuchar tu corazón, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Y sí, puede que esa armadura que llevas haya sido útil. Puede que te protegiera cuando no había otra opción, pero ahora que puedes mirarla de frente, ¿no crees que es momento de empezar a soltarla? No se trata de deshacernos de todo de golpe, se trata de aflojar una pieza, de abrir una rendija, de permitirnos sentir. Porque cuando te escuchas en silencio, descubres que no necesitas ser perfecto para ser valioso, que no necesitas demostrar nada para ser amado, que no estás aquí para agradar, sino para ser. Y eso solo puede ocurrir cuando te atreves a quedarte contigo mismo, sin juicios, sin exigencias, sin máscaras. Gracias por haberte regalado este rato. Gracias por permitirte abrir ese castillo interior. Y sobre todo, gracias por tu valentía, porque mirar hacia adentro en silencio no es fácil. Si este episodio te ha tocado de algún modo, si has sentido aunque sea una grieta en tu armadura, compártelo con alguien que también esté listo para aflojar la suya. Puedes volver a esta meditación siempre que lo necesites, o simplemente recordar que el silencio no es vacío. El silencio es donde empieza a hablar tu verdad. Te dejo una pequeña encuesta sobre el canal. Me encantaría saber qué piensas, porque tu mirada me ayuda a seguir creando con sentido. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame una reflexión. Hasta entonces, quédate contigo un poco más, con ternura y en silencio. Un abrazo.